Durante mucho tiempo han existido coaliciones bastante poderosas, grandes y pequeñas. Muchas de esas no son muy conocidas y son opacadas debido al fanatismo hacia los rivales. Hoy veremos una parte sobre la historia de dos leones hermanos conocidos como los Hijima. En 2009, al noroeste de Sabi-Sand, se reportaría el avistamiento de dos leones machos adultos. Quizás en otra época esto sería algo a tener en cuenta. Pero con una coalición bastante poderosa como los Mapogos controlando casi toda la reserva, todos esperábamos y creíamos que estos dos machos se terminarían yendo. En este momento, la coalición más cercana al lugar eran los dos Mapogos más jóvenes, King Kitail y Mr. T. La mayoría de los nómadas que llegaban al lugar normalmente decidían evitar a los dos Mapogos. Pero los dos nuevos machos que llegaron parecían no tener miedo y estaban llenos de confianza. Los dos machos, también conocidos como machos Manjaletti, decidieron establecerse por un tiempo en el norte, muy cerca de los dos Mapogos. Esto fue algo muy sorpresivo e impactante, ver a una nueva coalición intentar desafiar el poderío Mapogo estando en su apogeo. Una de las características de los dos Hijima, a pesar de ser bastante grandes físicamente, según relatan algunos guías, los dos hermanos eran muy agresivos con los vehículos, solían gruñir incluso teniendo lejos a los turistas y hasta en algunos casos se acercaban bastante con intenciones de atacar a las personas. Los dos hermanos se ganaron rápidamente el respeto en la zona y durante los siguientes meses tendrían varios encuentros contra los dos Mapogos del este. El fuerte dúo Mapogo intentó varias veces eliminar a esta nueva amenaza, pero todos los intentos resultaban fallidos. Y a finales del 2009, se reportaría otro avistamiento. Los dos Hijima estaban a pocos kilómetros de los dos Mapogos. Se dice que los Hijima rugían y rugían, mientras el otro dúo no respondía. Los Hijima pronto seguirían expandiéndose más al sur, cerca del norte de Malamala, que es territorio Mapogo, pero así de rápido que se expandieron, así de rápido también fue como retrocedieron. Finalmente se quedarían en el norte, en el límite del territorio Mapogo, que después de varios encuentros entre ambas coaliciones, todas terminaron en persecuciones y rugidos. Una vez que se establecieron al norte, los dos nuevos leones recibieron un nombre, cual sería Hijima, que en zulú significa huir, pero no huir de otros leones, sino de vehículos. Los dos Hijima eran muy apegados, y se cree que no eran hermanos, debido a que uno parecía ser más mayor que el otro. Su relación era bastante buena, que ni discutían por las leonas en celo, hasta incluso se dice que no han matado cachorros de otros leones, ya que se los vio con los hijos de Dosie Nakuma y sus leonas. Después de la primera mitad de 2010, los Hijima empezaron a alejarse de la reserva debido a que ahora habían más leones machos, con la llegada de los 5 Majingilane. Finalmente los dos hermanos se fueron más al Kruger después de ser perseguidos por los Majingilane a finales de junio. Durante los siguientes meses los Hijima se moverían entre Manjaletti, Kruger y Sabi-Sand, con lagunas leonas pertenecientes a Dosie Nakuma, cuando los Matimbas empezaban a hacer presencia. Lo que parecía ser el comienzo de un reinado tranquilo y en paz, con el nacimiento de nuevos cachorros en una fuerte manada como la Nakuma, terminó en un final desafortunado. En febrero del año 2011, los dos Hijima y uno de sus jóvenes hijos fueron vistos cerca de una carretera que cruza por Sabi-Sand, carretera que conduce hacia pueblos locales. Inmediatamente las agencias de turismos, de seguridad y veterinarios que trabajan y residen en los alrededores de estos lugares, tomaron la decisión de que los 3 leones debían ser asesinados. Por suerte, al menos en ese instante, los 3 leones fueron trasladados a 1,5 kilómetros de la carretera, en la reserva Manjaletti. Mientras se revisaba, se encontró un agujero dentro de una valla, agujero que indicaba que por ahí habían salido los leones. El personal informó a la reserva que reparara esa valla esa misma tarde. Pero al poco tiempo, a la mañana siguiente, se reportó un informe de que 2 leones machos estaban de nuevo fuera de la carretera.
Finalmente el personal de Savi Sanz y Mangialetti, con el veterinario estatal, decidieron que los leones debían ser eliminados esta vez, ya que la presencia de los dos machos podría atraer a la manada completa y esto causaría la eliminación de una manada entera. Los dos Hijima terminarían siendo disparados y asesinados. El tercer joven, su hijo, escapó con heridas, con la mandíbula inferior destrozada. Después de días siendo perseguido, los veterinarios lo atraparon y lo pusieron a dormir. Después de este hecho, las vallas que limitaban ambas reservas fueron electrificadas para evitar futuros encuentros iguales. Una lástima que se haya hecho tan tarde.